Cap 10 No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @Leroy Vázquez 1737. @Renato David Figueroa Félix. @Ragnarok 6764. @Alexander González Barrantes 6330. @Wenulef Cayupe 9314. @Goku González. @Miguel Ángel Mendoza López. @José Miguel Rojas 1600. @Armando García. @Edwin Omar Ángel Vaca. @Lelolalo 6180. Gracias por comentar, y empezamos. Regresé al escondite e inmediatamente reuní a todos los miembros de nuestro grupo, incluido Speedy, aunque no estaba feliz de que lo despertara. Si el hecho de que me inmovilizó y rugió en mi cara era una indicación, de todos modos, todos estábamos ahora en el área principal. Estaba frente a todos y les dije: chicos, esperaba que tuviéramos más tiempo para prepararnos para esto, pero me temo que se nos acabó el tiempo. Todos me miraron. Mi padre ha estado buscando el nido de dragones durante años, al igual que otros vikingos, desde que nos instalamos en esta isla, y todos sabemos lo que acecha en ese nido desde que Chimuelo y yo apenas salimos de ese lugar con vida. Todos hicieron una mueca al saber lo que había en ese nido y lo que les hizo a otros dragones, como obligarlos a asaltar aldeas y comérselas si no traían suficiente comida. Normalmente no me preocuparía si mi padre encontrara el nido. Desafortunadamente, esta vez tiene un terror terrible atado al frente del barco líder que los llevará directamente al nido, y si conozco a mi padre, él va a tratar de tomar el nido, que terminará en un desastre a menos que vayamos y los ayudemos. Entonces dejé escapar un suspiro, miré hacia abajo. No los obligaré a ir a la batalla conmigo, ya que es posible que no logremos salir de la batalla con vida, pero si pelean conmigo, se los agradeceré desde el fondo de mi corazón, e incluso si se van ahora, todavía tendré un lugar aquí en esta cueva y en mi corazón, sin importar que a ellos. Entonces están conmigo. Entonces todos miraron hacia arriba y dejaron escapar rugidos mientras mis lobos aullaban, mis monos chillaban y saltaban alrededor. Sonreí, me acerqué a ellos. No podría haber pedido amigos más leales. Miré a mis lobos y me arrodillé antes de frotarles la cabeza. Lo siento chicos, pero ustedes deben quedarse y cuidar a los cachorros jóvenes para que puedan crecer y sobrevivir en este mundo, porque sin nosotros somos todo lo que tienen. Me miraron y gimieron, lo que me rompió el corazón, pero me sostuve fuerte y dije: no te preocupes, volveré. Lo prometo. Luego me puse de pie y avancé a mis diferentes armaduras, y lentamente acaricié mi armadura de batalla, sabiendo que originalmente construí esta armadura para volar Chimuelo, pero comencé a alterarla y ahora fue construida para pelear en guerras, y esta sería la primera y posiblemente la última vez que lo usaría. Suspiré antes de levantarlo e ir a mi habitación y cambiarme mi armadura regular por mi armadura de batalla. 5 minutos después bajé con la armadura de batalla con el casco bajo un brazo y mi armadura normal sobre mi hombro. Cuando bajé, primero puse mi armadura regular en su soporte antes de ir a mi bóveda y abrir la puerta y entrar, solo para tomar mi piedra de la buena fortuna y ponérmela debajo de la armadura del torso antes de volverme hacia mis dragones, que estaban todos esperándome. Entonces les dije: chicos, si todos vamos a la batalla, quiero que estén preparados, así que esperen aquí mientras obtengo algo. Luego entré en mi armería y salí con grandes piezas de armadura y me acerqué a Violet antes de ponérsela. Hice un conjunto de armaduras para cada uno de ustedes, pero le recé a Odín para que no llegara tan pronto el día de usarlas. Fue entonces cuando terminé de ponerme la armadura de Violets y volví a la armería y obtuve la armadura de Thunders antes de continuar el proceso para todos mis dragones. 10 minutos después todos mis dragones estaban vestidos con sus armaduras y parecían aptos para la batalla. Como los dragones de batalla de Lice of Berg, los miré y dije: vamos a matar un monstruo. Gruñeron antes de girar y comenzar a despegar con Speedy en la espalda de Bladewings, y Chimuelo me estaba esperando en el suelo. Me acerqué a mis lobos, monos, cachorros de jaguar y águila arpía que todavía estaba en su jaula. No se preocupen, les prometo que volveré. Luego me acerqué a Chimuelo y lo monté antes de despegar. Isla Dragón Stoikopov.
Ahora estábamos listos para iniciar el ataque. Teníamos nuestras catapultas preparadas, clavos de madera clavados en el suelo para ayudar a matar a los dragones si caían y los empalarían si necesitábamos arrojarles algo. Mas finalmente, los guerreros de nuestras tribus estaban armados y listos para una batalla que pasaría a la historia. Bocón y Spitload. Ahora estábamos repasando el plan mientras dibujaba nuestras posiciones en la arena con mi espada como dije. Estoico. Cuando abramos esta montaña, todo el infierno se desatará. Bocón entonces dijo. Bocón. Y mi ropa interior, menos mal que traje extras. Lo ignoré antes de caminar hacia adelante. Estoico. No importa cómo termine esto, termina hoy. Luego levanté mi mano para indicarles a los hombres que prepararan las catapultas antes de cerrar mi mano en un puño para indicarles que dispararan. No hicieron y abrieron la montaña. Avancé hacia el agujero que habíamos hecho y no vi nada más que oscuridad, así que les hice una señal para que lanzaran una bola de hierba en llamas. Cuando pasó la bola en llamas, vi un gran túnel con cientos de dragones en las paredes. Luego dejé escapar mi grito de batalla y cargué balanceando mi martillo tratando de golpear a uno, pero fallé ya que todos pasaron volando. Una vez que todos se fueron, salí como me pidió Bocón. Bocón. ¿Es así? Miré a los dragones y los vi volar. Bocón luego vitoreó. Bocón. Lo hicimos. Entonces todos comenzaron a aplaudir, pero yo no lo hice porque no pude evitar encontrar extraño que los dragones simplemente se retiraran así sin siquiera pelear. Es como si tuvieran miedo de algo. Entonces vi el terrible terror que teníamos en nuestro barco líder y estaba tratando de escapar como si estuviera aterrorizado por algo. Entonces me di cuenta de que esto aún no había terminado, así que grité. Estoico. Esto no ha terminado. Mantengan sus filas. Formen juntos. Fue entonces cuando el suelo dentro de la cueva comenzó a agrietarse como si estuviera ocurriendo un terremoto antes de que un fuerte rugido atravesara la cueva y nos golpeara como una ráfaga de viento. Me sostuve fuerte hasta que la cueva comenzó a desmoronarse y fue entonces cuando corrí y le grité a mi gente: apartaos. Se apresuraron a obedecer y me uní a ellos. Solo me detuve para ver lo que estaba pasando, solo para ver una cabeza de dragón gigante emergiendo del nido como dijo Bocón. Bocón. Por barba de Thor, ¿qué es eso? Fue entonces cuando una garra gigante atravesó la montaña. Estoico. Odín, ayúdanos. Entonces grité. Estoico. Catapultos. Con la esperanza de que lo ralentizara, pero todo lo que hizo fue molestar a la bestia ya que hizo un trabajo rápido con ellos. Entonces uno de los hombres gritó. Vikingo. Rápido a los barcos. Sabía que la bestia simplemente los destruiría, así que grité. Estoico. No. Pero ya era demasiado tarde ya que la bestia ya había comenzado a arrojar fuego sobre los barcos, destruyéndolos fácilmente. Me di la vuelta y comencé a alejarme antes de que Bocón dijera. Bocón. Inteligente ese. Lo ignoré. Estoico. Fui un tonto. Luego le ordené a mi hermano Spitload que llevara a todos al otro lado de la isla. Luego me volví hacia Bocón y dije: ve con los hombres. Bocón. Creo que me quedaré en caso de que estés pensando en hacer alguna locura. Me volví hacia él. Estoico. Puedo comprarles unos minutos si le doy algo para cazar. Luego agarró mi mano. Bocón. Puedo duplicar ese tiempo. Le sonreí, ya que era un verdadero amigo. Luego corrimos hacia la bestia gritándole o tirándole las púas de madera para llamar su atención. Y Popov. Acabábamos de llegar a Dragon Island solo para descubrir que era demasiado tarde ya que mi aldea ya había dejado salir a Muerte Roja. Miré a mis dragones y dije. Hippo. Vamos chicos. Luego cargamos para pelear antes de que viera mi papá y Bocón distrayéndolo, así que le dije a Chimuelo. Hippo. Vamos a darles un pequeño capullo de mano. Explosión de plasma en un lado de su cabeza. Luego lanzó uno y golpeó a la Muerte Roja. Luego volamos alrededor de la cabeza ganando la atención de todos. Los escuché gritar. ¿Es un demonio montando esas bestias o qué es esa cosa que monta esos dragones negros? Los ignoré antes de dirigir a mis dragones en una formación de ataque. Luego se dispusieron a hacer todo lo posible para lastimar a esa cosa, como Violet y Edix disparando púas en su parte inferior blanda, Ángel y mi Snaptrapper escupiendo ácido en su nariz, Ojos o abriendo heridas, Thunder y Bones desviando su objetivo con sus rugidos, Lightning escondiéndose en las nubes extrayendo rayos de las nubes, iré dirigiéndolos a la Muerte Roja, que fue aún más efectivo ya que Scalder siguió rociándolo con agua hirviendo que esparció los rayos
caballos alrededor de su cuerpo. Smokey y Sharpshot estaban en los barcos, ayudando al terror que mi aldea solía llegar hasta aquí. Speedy cayó sobre la parte posterior del cuello, golpeándolo con la cola tratando de ayudar a distraer a la muerte roja. El resto de nosotros estábamos haciendo todo lo que podíamos, como explotarlo con todo lo que teníamos o volar alrededor de su cabeza para distraerlo. No sabía si lo estábamos lastimando demasiado, pero estaba seguro de que lo estábamos enojando. Luego vi las alas en su espalda y luego tuve una idea de cómo derribar esta cosa, pero primero necesitaba levantarla en el aire y sabía cómo enojarla lo suficiente como para hacerlo, así que sin dudarlo dije a Chimuelo: Hippo, ponte en contacto conmigo. Él se resistió. Hippo: no te preocupes, amigo, tengo una idea. Todavía dudaba, pero hizo lo que le pedí. Cuando nos acercamos lo suficiente a la cabeza, cambié la configuración de la cola para que Chimuelo pudiera controlarla, salté de la silla y comencé a caer. Mientras caía, rápidamente tomé el látigo de mi armadura y lo usé para agarrarme a una de las espinas rojas de la muerte en su cabeza y balancearme hacia los ojos. Cuando aterricé, me equilibré antes de tomar mi espada y decir: Hippo, oye, grandote. Sabes que me han dicho que me quede en el punto ciego de un dragón cuando lucho contra uno, pero parece que tú no tienes uno. Entonces, ¿sabes qué? Entonces clavé mi espada en el ojo medio mientras gritaba: Hippo, te daré uno. Luego saqué mis dos dagas y apuñalé los otros dos ojos antes de saltar rápidamente abandonando mi espada, dagas y látigo solo para aterrizar en la silla de Chimuelo mientras la muerte roja rugía de dolor. Entonces grité a mis dragones: Yo, todos vuelvan. Más lo hicieron antes de que Chimuelo y yo despegáramos hacia el cielo. Vi como la muerte roja desplegó sus alas y comenzó a volar detrás de nosotros. Sonreí bajo mi máscara ya que estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. Lo llevamos a las nubes y las usamos como cobertura mientras lo destruíamos en un punto ciego. Seguimos disparándole desde diferentes direcciones haciéndolo más y más enojado hasta el punto en que comenzó a lanzar fuego, que es exactamente lo que quería que hiciera. Entonces le dije a Chimuelo: Hippo, está bien amigo, la tenemos justo donde la queremos, así que terminemos esto. Dio un rugido de acuerdo. Luego le disparamos en un lado de la cara con los ojos que no había apuñalado para llamar su atención antes de caer en picada. La muerte roja rápidamente nos siguió tratando de succionarnos con su boca. Mantuve la calma y seguí diciéndole a Chimuelo que aguantara antes de que la isla apareciera a la vista, y fue entonces cuando grité: Hippo, ahora. Chimuelo rápidamente se dio la vuelta y disparó a la muerte roja justo en la boca, que es cuando su boca estaba llena de gas inflamable que se estaba preparando para encender y lanzar fuego hacia nosotros. De todos modos, el gas se encendió incendiando las entrañas de las muertes rojas. Dejó salir sus alas para tratar de evitar caer en su isla solo para que comenzaran a arder. Luego volamos por encima de su cabeza y subimos por su espalda justo cuando se estrelló de cara contra la montaña, explotando en hilamas mientras Chimuelo y yo volamos tan rápido como pudimos por la espalda. Cuando llegamos al final, apenas esquivamos la cola, pero pudimos salir del alcance de la explosión de fuego. Luego vimos como la explosión se apagaba dejando nada más que una nube oscura de humo y cenizas. Chimuelo y yo aterrizamos frente a todo el pueblo. Ni siquiera pasaron 10 segundos después de que desmonté cuando mis dragones una vez más me rodearon antes de que me acariciaran con alegría de que había regresado con vida. Fue entonces cuando escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré hacia el sonido y descubrí que uno de los colmillos de la muerte roja acababa de aterrizar en el suelo. Sonreí bajo mi máscara ya que pensé que podría tomarla para conmemorar mi victoria contra la muerte roja. Luego caminé hacia el colmillo de la muerte roja, lo estudié por un momento antes de que una mano agarrara mi hombro. Me giro para ver que era mi padre quien me miraba con cara de curiosidad mientras preguntaba: Estoico, ¿quién eres tú? Jinete misterioso. El tipo que tuvo que salvarte a ti y a tus aldeanos después de que hicieras la cosa más idiota que cualquier jefe podría hacer. Pusiste a toda tu gente en riesgo y ni siquiera te molestaste en pedir ayuda a las tribus aliadas. Empezó a tartamudear como un idiota. Jinete misterioso. Es lo que pensaba. Luego volví mi atención al colmillo e hice una señal con la mano a Bones diciéndole que lo recogiera con sus garras. Lo hizo antes de que yo le indicara que se lo llevara a casa. Lo hizo antes de que montara a Chimuelo y miró a mi padre y dijo: Jinete misterioso, te estaré esperando en el centro del pueblo cuando regreses, así que continuamos con esta charla. Chimuelo y el resto de mis dragones despegamos y nos dirigimos a casa para prepararnos para el regreso de los aldeanos.
Stoikopov. Estaba más que confundido en este momento. Bokon y yo estábamos distrayendo al monstruo gigante antes de que un hombre vestido como un demonio nos salvara montando un furia nocturna que lideraba a un grupo de dragones en una batalla contra esa bestia. Luego, cuando la bestia está muerta, le pregunto quién es. Me regaña aparentemente por mi idiotez. Luego dice que me estará esperando en el centro de la ciudad para que podamos continuar con la charla. Salí de mis pensamientos cuando Bokon puso su mano en mi hombro y preguntó: Bokon, ¿qué hacemos ahora? Estoico. Estoico. Recupere lo que pueda de nuestros barcos y comience a reparar los menos dañados. Bokon. Me refiero a ese demonio. Suspiré mientras me frotaba las sienes. Estoico. Nos ocuparemos de él cuando regresemos a la aldea, pero ahora debemos concentrarnos en volver a Berk. Él asintió antes de salir cojeando para ayudar con la carga de trabajo. Mientras me acercaba a él, no pude evitar preguntarme quién era ese hombre vestido como un demonio, ya que había algo en sus ojos que de alguna manera me resultaba familiar. Y Popov. Acabábamos de llegar a casa solo para ser invadidos por mis animales. Me reí cuando mis lobos me lamieron cariñosamente la cara tan pronto como me quité el casco mientras mis monos saltaban de alegría porque habíamos regresado mientras mis jaguares seguían jugando a los placajes ya que aún eran muy jóvenes. Sonreí y dije: Hippo. Está bien, muchachos, le dije a mi padre y al resto de la tribu que lo esperaría a él y al resto de los aldeanos que los esperaría en la ciudad, pero sabiendo que atacarán tan pronto como escuchen algo que no saben. No me gusta, así que aquí está el plan. Luego les dije que mientras hablaba con mi padre se esconderían en el pueblo en caso de que las cosas salieran mal y sabiendo que las cosas de mi tribu saldrían mal. Luego eché un vistazo al colmillo de muerte roja, que ahora yacía en el suelo frente al pozo de fuego sin encender. Me agaché y comencé a examinarlo. Vi que si lo ponía de pie me llegaba a la altura de los hombros y pesaba lo que diría 6 ovejas. Le sonreí sabiendo que esto podría ser un recordatorio eterno para mi tribu de lo que mis dragones y yo hicimos por ellos y conociendo a mi gente, necesitaría sacarlo probablemente semanalmente. Me reí entre dientes ante la idea antes de decidir que debería tomar una nueva espada y un látigo del arsenal para reemplazar los que perdí en la batalla. Entré en la armería y elegí una espada con una empuñadura que parecía una cabeza de pesadillas monstruosas con la hoja saliendo de la boca junto con un nuevo látigo que diseñé para que pareciera una cola de nader mortífero para que fuera suave, pero cuando volteé los picos del interruptor lo cubrirían, lo que lo convertiría en un arma muy letal, especialmente si se envuelve alrededor de la garganta de alguien. Entonces decidí que debería tomar una manzana y una piedra mojada para tener algo que me mantuviera ocupado mientras esperaba el regreso de las tribus, así que fui y agarré una roca mojada para afilar mis cuchillas. Luego monté a Chimuelo y todos partimos hacia el pueblo. Cuando llegamos, tuve suerte de que todos los que quedaban en el pueblo estuvieran en el gran salón, permitiéndonos que mis dragones y yo nos escondiéramos. Smokey se escondió en la parte superior de una chimenea y continuó arrojando humo desde que el fuego estaba encendido. Ángel se camufló contra un edificio. Mis otros dragones se escondieron donde podían prepararse para mí mientras mis monos y cachorros de jaguar estaban de regreso en la cueva, probablemente jugando en la cala donde estaba mi jardín ya que no quería que se lastimaran y les gustó instantáneamente cuando yo les mostré el águila arpía bebé todavía estaba en su jaula. Mis lobos junto con Chimuelo esperaron en un callejón oscuro en el centro de la ciudad mientras yo estaba sentada en un techo afilando mi espada lista para hacer nuestra aparición. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar el regreso de los guerreros. 7 horas después yo, junto con todos los que fueron a atacar el nido del dragón, acabábamos de regresar a ver que en los barcos en ruinas que pudimos rescatar de los restos. Mientras viajábamos solo tenía una cosa en mente y era el hombre vestido como un demonio montado en un dragón. Dijo que estaría esperando para continuar la charla que estábamos teniendo. Cuando llegamos al muelle de Berks, los adolescentes, los niños y Gotinos estaban esperando. Spitload y Bokon se bajaron del barco detrás de mí. Empecé a caminar, pero me detuve cuando los adolescentes comenzaron a hacer preguntas. Simplemente dije: Estoico, pregúntale a alguien más. Tengo un lugar donde estar. Luego comencé a caminar hacia el centro del pueblo donde se suponía que ese hombre me estaría esperando. Bokon luego se acercó a mí y dijo: Estoico, iré contigo en caso de que decidas hacer algo estúpido. Entonces mi hermano se acercó a mi otro lado. Spitload, yo también.
Les asentí con la cabeza antes de continuar hacia el centro de la ciudad. No vimos a nadie hasta que escuchamos el sonido de una hoja afilada. Nos dirigimos a la fuente del sonido y encontramos al demonio sentado encima de la cabeza del dragón de una de las casas, afilando una espada. No apartó su atención de la espada mientras decía: jinete misterioso, ciertamente te tomaste tu tiempo para regresar. Estaba empezando a pensar que te habías perdido en el mar. Luego se encogió de hombros. Fue entonces cuando mi hermano se adelantó y preguntó: Spitlout, ¿qué quieres, monstruo? Pude ver su mirada a través de los agujeros para los ojos de su casco antes de que saltara del techo y comenzara a avanzar hacia Spitlout. Jinete misterioso, ¿cómo soy un monstruo? Todo lo que hice fue salvarte a ti y al resto de la aldea de la muerte roja, que fue la razón de las incursiones, ya que obligó a los dragones más pequeños a obtener su comida o ser devorados por ella. Me sorprendió escuchar que esa cosa devoraba a otros dragones, pero me sorprendió aún más lo que dijo a continuación. Jinete misterioso. Ahora, por otro lado, eres más un monstruo considerando la forma en que trataste a tu sobrino. Cada vez que tu hijo lo intimidaba y lo golpeaba con los gemelos, ¿qué hacías? Nada. En realidad animaste a tu hijo a intimidar y golpear a la familia que era más débil. Me sorprendió escuchar esto. Estoico. ¿Es esto cierto, Spitlout? Me dio una mirada incómoda antes de que me enfadara. Estoico. Animaste a tus hijos a golpear al mío. Entonces el hombre con armadura se volvió hacia mí. Jinete misterioso. Oh, no te enojes con él cuando eras mucho peor. Lo miré sorprendida antes de mirarlo. Estoico. ¿Cómo estaba peor? El hombre blindado luego suspiró. Jinete misterioso. También está el hecho de que creíste a tu sobrino mentiroso sin ninguna evidencia que llevó a tu hijo a abandonar el pueblo e ir al bosque, pero lo más importante es que nunca dijiste 4 palabras simples que eran te amo, hijo. Esas son solo algunas de las cosas que te convirtieron en el peor padre que Berka haya visto jamás. Luego se volvió hacia mi hermano. Jinete misterioso. Así que Spitlout, después de escuchar esto, dime quiénes son los verdaderos monstruos aquí. Sentí mi ira hirviendo hasta el punto en que sentí que mi cabeza explotaría. Estoico. ¿Qué te da derecho a hablar de cómo crié a mi hijo? Luego hizo algo que me impactó hasta el punto que pensé que me desmayaría. Se quitó el casco. Jinete misterioso. Soy tu hijo. Antes de mostrarnos su rostro revelándonos que realmente era Hippo. Sonreí ante sus expresiones de asombro antes de decir: Hippo. Sorprendente en lo que me convertí sin que la gente constantemente me mirara hacia abajo y me degradara, ¿no es así? Mi padre fue el primero en salir de su sorpresa cuando preguntó: Estoico, ¿eres realmente tu Hippo? Rodé los ojos y respondí: Hippo, no, solo soy un tipo que se parece exactamente a tu hijo y lo seguí durante 15 años para poder saber todo sobre lo horrible que era su vida. Con sarcasmo prácticamente goteando de mi voz. Bocón luego se acercó a mi papá, dijo: Bocón. Sí, ese es Hippo. Reconocería ese tono sarcástico en cualquier lugar. Luego se volvió hacia mí. Bocón. No me malinterpretes, muchacho, estoy más que feliz de verte, pero ¿qué pasó con todo esto? Luego hizo un gesto con la mano hacia mí. Hippo, acabas de hacerme un gesto a todos. Me sonrió antes de que papá dijera: Bocón. Eso es exactamente lo que quiero saber. Has estado desaparecido durante meses y luego apareces vestido como un demonio montando la impía descendencia del rayo y la muerte mientras lideras a un grupo de dragones a la batalla. Hippo, ¿quieres saber? Entonces reúne a todos aquí porque sé que todos tendrán preguntas y no me gusta repetirme. Luego comencé a trepar al techo de la casa en la que estaba afilando mi espada y comencé a afilar mi espada nuevamente antes de que mi papá se adelantara. Estoico. No puedes simplemente alejarte de nosotros así. Tenemos preguntas. Luego comenzó a correr hacia mí y fue entonces cuando Shadow y Snowflake saltaron frente a él. Se detuvo tan pronto como los vio, mirándolo y gruñendo: no desvíe mi atención de mi espada. Hippo. Todo será respondido una vez que la tribu se haya reunido aquí y si haces otro movimiento hacia mí, mis lobos serán el menor de tus problemas, ya que mis dragones te verán como una amenaza y harán cualquier cosa para defenderme, así que es posible que también quieras para hacerles saber que guarden allí las armas guardadas. Luego continué afilando mi espada mientras mi padre, el tío y ex-mentor corrió a reunir a la tribu. Cuando se perdieron de vista no me importó y seguí afilando mi espada.
Muy pronto, la tribu se reunió en el centro y todos me miraban, pero no me importó, ya que seguía afilando mi espada. Escuché una pelea y miré solo para ver al resto de mi generación, llegando al frente junto con mi padre y Bocón. Luego volví mi atención a la espada en mi mano y pregunté. Hippo. ¿Son todos? Estoico. Sí, lo es ahora. ¿Te importaría explicar qué está pasando en el nombre de Odín? Lo miré. Hippo. Bueno, llevaste a tu tribu al nido de dragones y liberaste a la muerte roja, que fue la razón por la que los dragones atacaron en primer lugar, ya que ella los obligó a atacar o serían devorados por ella misma y mis dragones, y yo necesitábamos venir y salvarte de eso porque fuiste demasiado terco para pedir ayuda a algunos de nuestros aliados, lo que resultó en que perdiera mi espada y dagas favoritas por la armadura que estoy usando actualmente, y creo que eso lo resume todo. Estoico. Eso no es lo que quise decir. Lo miré con expresión aburrida. Hippo. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? Estoico. Tal vez cómo controlas esos dragones que tienes junto con esos dos lobos tuyos, o en qué lugar del mundo has estado estos últimos meses. Suspiré. Hippo. No controlo a mis dragones, los entrené y me gané su lealtad, y una vez que te has ganado la lealtad de un dragón, no hay nada que no hagan por ti. Mis lobos los crié desde cachorros después de encontrarlos huérfanos, así que por supuesto que vas a ser leal conmigo. En cuanto a dónde me he estado escondiendo, no creo que te lo diga considerando que me gusta mi casita, porque está lejos de ustedes. Las personas que me atormentaron, me golpearon y me hicieron un paria durante toda mi infancia. Miré a mi alrededor y vi que algunas de las personas miraban hacia abajo avergonzadas, lo que casi me hizo creer que realmente se sentían mal por la forma en que me trataron. Fue entonces cuando Bocón se acercó. Bocón. Ahora, ¿cómo empezó todo esto exactamente? Le sonreí. Hippo. Bueno, todo comenzó esa noche que dije que derribé a un furia nocturna. Patán entonces preguntó. Patán. ¿Te refieres a la noche en que la cagaste tan mal que derribaste una de las antorchas y te persiguió una monstruosa pesadilla? Lo miré antes de saltar del techo y comenzar a caminar directamente hacia la espada en mano. Empezó a retroceder como le dije. Hippo. Correcto, Patán, pero si me interrumpes de nuevo, así que ayúdame, me aseguraré de que nunca puedas tener hijos. Luego sacó su espada en un intento de hacerme retroceder, pero simplemente la golpeé con mi propia espada y la partí en dos. Escuché a todos jadear de asombro. Más Hippo. Conoce a este Patán, no soy el patético y torpe enano que era cuando me fui, a diferencia de ti, soy todo músculo y nada de grasa. Se estremeció de miedo cuando volví mi atención a Bocón. Hippo. Ahora, ¿dónde estaba yo? Oh, sí, la noche en que afirmé haber derribado a una furia nocturna. Luego caminé de regreso a la casa en la que había estado descansando y me senté en un barril antes de que Shadow y Snowflake se sentaran a cada lado. Hippo. Esa noche realmente le disparé a uno, pero, como siempre, nadie me creyó. Yo mismo salí a buscarlo y lo encontré enredado en mis bolas. Iba a matarlo, pero cuando lo miré a los ojos, me vi a mí mismo, vi que estaba tan asustado como yo, así que lo liberé y salió volando después de clavarme en una roca y rugir en mi cara. Hippo. Cuando llegué a casa, mi querido padre me dijo que me pondrían en el entrenamiento de dragones a pesar de que dije que no podía matar a un dragón, pero como siempre, él no escuchó. Más Hippo. Después de mi primera lección, volví a donde mi furia nocturna estaba enredada y me preguntaba por qué no fue a matar, ya que Bocón dijo que un dragón siempre va a matar. Lo encontré atrapado en una cala, ya que la mitad de su aleta caudal fue arrancada durante su accidente. Para resumir, le construí una nueva aleta y, con el paso del tiempo, pude aprender a montarlo y aprender cosas nuevas sobre los dragones, que usé en la arena para llegar a ser el mejor de la clase. Así que sí, todo en la arena fue una mentira, incluida la forma en que dije que quería que la cabeza de mi primer dragón muerto estuviera montada en mi pared. Hippo. Mi furia nocturna y yo encontramos una cueva donde podíamos esconderlo a él y a otros dragones que entrené, y esa noche mi furia nocturna liberó a los dragones de la arena capaz de entrenarlos. Luego comenzamos a viajar a otras islas para entrenar nuevas especies de dragones y los trajimos a mi escondite. Hippo. Luego vino la noche en que Patán le mintió a mi padre diciéndole que yo no estaba en la incursión, que hizo que mi padre dijera cosas que me hicieron darme cuenta de que él nunca me aceptó, así que dejé este pueblo y gracias a mis dragones he podido lograr algunas cosas increíbles. Matar a la muerte roja que pondrá fin a las incursiones de dragones es solo uno de ellos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta?
Justo cuando dije que estaba lleno de preguntas y no podía seguir el ritmo, traté de calmar a todos pero fallé, así que suspiré y miré hacia el callejón donde se escondía Chimuelo y dije: Hippo, una pequeña ayuda, amigo. Luego saltó del callejón mostrándose a todos antes de soltar un rugido que silenció a todos. Sonreí y palmeé su hocico. Hippo, gracias, amigo. Ronroneó alegremente antes de que me volviera hacia el pueblo. Hippo, una pregunta a la vez. Me volví hacia Bocón. Hippo, ahora, ¿cuál era tu pregunta, Bocón? Bocón, ¿puedo echarle un vistazo a esa espada tuya, Hippo? Sonreí y se lo lancé. Lo atrapó y lo examinó. Bocón, ahora esto es impresionante, es tan ligero, pero lo suficientemente fuerte como para romper la espada de Patán sin dañarse. Luego me lo tiró de vuelta. Hippo, sí, lo hice con un metal especial que descubrí, lo llamo hierro Grontle. Bocón, ¿cómo lo haces? Hippo, lo siento, Bocón, ese es mi pequeño secreto. Luego me volví hacia Patán. Hippo, ¿qué quieres saber? Patán, no quiero saber algo, quiero pelear contigo sin esa estúpida armadura que tienes puesta. Suspiré y salté del barril. Giré el sello de la placa del pecho que aflojaba las correas que mantenían unidas las uniones de la armadura para poder quitármelo, lo quité y luego volví a girar el sello en la dirección opuesta haciéndolo apretar para poder colocarlo de pie. Me giré hacia Snotlot y me troné los nudillos mientras decía: Hippo, está bien, terminemos con esto rápido porque me gustaría terminar de responder las preguntas de todos y luego irme a mi escondite. Miré a mi alrededor y encontré a todos mirándome. No es tan sorprendente, ya que no llevaba una camisa debajo de la armadura, por lo que mi torso desnudo se mostró a todos. Incluso vi a algunas de las niñas preadolescentes desmayarse un poco. Me giré hacia Patán, que solo miraba en estado de shock. Hippo, vamos, acabemos con esto. Salió de su sorpresa y luego cargó contra mí con el puño en alto listo para dar un puñetazo. Cuando vino hacia mí, simplemente atrapó su puño en mi mano antes de apretarlo, haciendo que Patán se arrodillara apretando los dientes por el dolor. Hippo, sí, correr a la batalla de esa manera te convierte en un oponente predecible, por lo tanto, es fácil de derrotar. Luego le di un fuerte puñetazo en la cara que lo envió al suelo inconsciente. Saqué mi puño hacia atrás. Hippo, eso se sintió bien. Luego me volví hacia el resto de los aldeanos que me miraban en estado de shock antes de decir: Hippo, ¿alguna otra pregunta? Los gemelos tenían las manos en alto, así que pregunté: Hippo, ¿qué quieren saber ustedes dos? Brutasio dio un paso adelante. Brutasio, ¿cómo te hiciste esa increíble cicatriz en el pecho? Brutilda luego corrió a mi lado y me agarró del brazo antes de pasar su mano por mi pecho mientras preguntaba con los ojos entrecerrados: Brutilda, ¿tienes novia? Me separé de ella y respondí: Hippo, me hice la cicatriz cuando un hombre llamado Ichik perdió contra mí en un combate cuerpo a cuerpo y no le gustó, así que trató de apuñalarme con un cuchillo, pero solo se cortó y no, Brutilda, no tengo novia. Ella me sonrió ampliamente antes de que otro aldeano preguntara: Aldeano vikingo, ¿cómo has sobrevivido tanto tiempo? Regresé al barril y me puse la armadura. Hippo, mis dragones me han ayudado a sobrevivir instalando mi escondite para poder vivir allí cómodamente, ya que mis dragones y yo pescamos más en un viaje que balde y mantillo en 5 me dan comida y se han estado criando, así que tendré más ganado pronto. Hippo, mis lobos también me ayudan a cazar jabalíes y otras cosas. Al rastrearlos y separarlos del grupo, también estoy cultivando mis propias frutas y verduras la mayor parte del tiempo. Que estará listo para la cosecha en unas pocas semanas más. También tengo mi propio barco que encontré atrapado en un árbol. Encontré semillas de frutas exóticas junto con semillas de flores, una cama, libros y mucho más a bordo. Luego volví a sentarme en el barril antes de que Mantillo preguntara: Mantillo, ¿dónde encontraste este barco atrapado en un árbol? Hippo, Bregnegor. Todos dejaron escapar jadeos inquietos. Hippo, mientras estaba allí, también pude descubrir la razón por la que los barcos seguían desapareciendo. Bocón luego dio un paso adelante. Bocón. Oh, vamos Hippo, todos sabemos que son los fantasmas los que lo causan. El señor Oferson luego se acercó. Señor Oferson. No, son piratas. Entonces mi tío dio un paso al frente. Spitalout. No, es un monstruo de niebla. Suspiré y puse mi mano sobre mi cabeza mientras la sacudía antes de gritar: Hippo, Smokey.
Mi pequeño aliento de humo asfixiante luego voló desde su escondite hacia mí, se acurrucó en mis brazos mientras lo acariciaba suavemente. Hipo. Los tres están equivocados. El extingue humo como Smokey son las razones por las que los barcos siguen desapareciendo, ya que usan metal para hacer sus nidos para protegerlos del ataque de dragones más grandes. Todos me miraron en estado de shock antes de que Brutasio preguntara. Brutasio, ¿cómo pueden esas cosas destruir barcos cuando se ven tan patéticos? Smokey gruñó y antes de que pudiera detenerlo, estaba en la cara de Brutasio tratando de arrancarle la nariz, mientras Brutasio suplicaba que se la quitara. Me di una palmada en la frente y sentí una sensación que los franceses llaman déjà vu, que es la sensación de que esto sucedió antes de leerlo en un libro. Luego me acerqué a Brutasio, saqué a Smokey de encima y pregunté. Hipo, ¿no aprendiste nada de tu experiencia con el terrible terror en el entrenamiento de dragones? Smokey luego se subió a mi hombro, evitando cuidadosamente los lanzallamas. Brutasio luego se puso de pie. Brutasio, supongo que no. Hipo, ahora, un extingue humo no puede hacer mucho daño, pero un enjambre completo puede arrasar con una armada. Brutasio, sí, claro. Antes de que le chamuscaran las cejas las llamas enviadas desde mis hombros por el lanzallamas disparado por Smokey, me volví hacia Smokey. Hipo, no uses los lanzallamas sin mi permiso, amigo. Dejó escapar una risa como de dragón antes de que Brutasio gritara. Brutasio, esa armadura tiene llamas. Simplemente me volví hacia él. Hipo, sí, y otras cosas. Mi querido tío luego se acercó y preguntó. Spitlout, ¿cómo que? Entonces saqué mi espada. Hipo, una espada que excreta veneno de aguijón de velocidad desde la punta, así que un corte paralizante, la puse de nuevo en su vaina y continué. Hipo, un lanzallamas en forma de monstruosas cabezas de pesadilla en cada hombro, un arnés para cuando estoy montando mi dragón, un arco fuerte con flechas que tienen espinas de nader mortales como puntas para las puntas de flecha y mucho más. Así que el traje es básicamente un arma en sí. ¿Alguna otra pregunta? Miré a mi alrededor y no vi que nadie se adelantara. Hipo, muy bien, entonces me iré. Luego tomé mi casco y comencé a montar a Chimuelo antes de sentir una mano agarrar mi brazo. Me giré hacia el dueño del brazo para ver que era mi padre. Con una mirada culpable en su rostro lo miré fijamente y pregunté. Hipo, ¿qué quieres? Porque si es una nariz rota, estaré más que feliz de complacerte. Miró hacia abajo antes de volver a mirarme. Estoico. Hipo, lo siento por todo. Después de que te fuiste, todos nos dimos cuenta de cuánto te necesita el pueblo. Aparté mi brazo. Hipo, exactamente como me necesita el pueblo. Él suspiró. Estoico. Después de que te fuiste, las cosas fueron de mal en peor en la aldea Bocón. No pudo mantenerse al día con las solicitudes de armas en la fragua, por lo que la mayoría de nosotros nos vimos obligados a luchar sin armas, lo que causó más de unas pocas heridas. Estoico. También está el hecho de que sin ti y tus locas ideas, la vida se ha vuelto tan aburrida que algunos de nosotros hemos comenzado a pelear entre nosotros. Porque estoy tratando de decirles que el pueblo necesita a su heredero de vuelta. Hipo. ¿Por qué no convertir a Patán en tu heredero como la mitad del pueblo junto con el consejo siempre te dijeron que hicieras? Luego se rascó la nuca con inquietud. Estoico. Bueno, verás, 3 meses después de que te fuiste, me vi obligado a hacerlo mi heredero y bueno, hizo una pausa. Hipo. ¿Bueno o qué? Luego suspiró. Estoico. Su ego se hizo más grande y trató de demostrar que es un heredero mucho mejor para mí con la esperanza de probarse a sí mismo e impresionar a Astrid para que sea su novia, pero todos sus intentos terminan causando más daño al pueblo. En una noche que tus peores inventos. Al escuchar esto, solté una risita, que rápidamente se convirtió en un ataque de risa. Honestamente, me estaba riendo tan fuerte que me habría caído de chimuelo si no fuera por el arnés que me sujetaba a la silla. Me detuve cuando Bocón preguntó. Bocón. ¿Has perdido la cabeza, muchacho? ¿Qué es tan gracioso? Dejé de reír antes de sentarme y respiré un poco mientras me frotaba algunas lágrimas de los ojos. Hipo. Durante años he escuchado a la gente decir Patán debería ser el heredero. ¿O por qué Estoico no toma a Patán como heredero en lugar de su flacucho hijo? ¿O Patán sería mucho mejor heredero y jefe que Hipo el inútil? Y ahora que ustedes lo tienen como heredero, ha demostrado ser mucho más problemático y ha causado más daño que yo. Entonces papá me miró. Estoico. Sí, es muy divertido como estábamos todos equivocados, pero eso no cambia el hecho de que te necesitamos de vuelta. Hipo.
¿Y por qué debería volver cuando estoy perfectamente feliz con mi nuevo hogar, nuevos amigos y nueva vida? Él suspiró. Estoico. Porque somos tu gente y necesitamos tu ayuda. Le di otra mirada antes de desmontar a Chimuelo, caminé hasta mi padre, lo miré a los ojos con todo el dolor, la ira y el odio que había estado guardando toda mi vida. Hippo. Durante años luché para probarme a mí mismo ante tu tribu y ante ti, pero era demasiado débil, así que inventé cosas que podrían ayudar a la aldea, pero siempre terminarían en un desastre, lo que provocaría que me rechazaran aún más que antes de que comenzara a inventar. Esperaba que al probarme a mí mismo realmente comenzarías a tratarme como un hijo en lugar de un error. ¿Sabes lo que sucedió cuando pensé que finalmente me había ganado tu aprobación? Era falso considerando el momento en que te dijeron algo decepcionante sobre mí. Volviste a tus viejas formas de decir que soy una decepción y que debería tener un heredero que en realidad tenga más fuerza que Cerero. Luego miré su rostro atónito antes de ver al resto del pueblo mirándonos con sorpresa u horror. Les sonreí. Lo escuché tragar saliva mientras me miraba con miedo cuando me acerqué a él y le dije: Hippo. Y solo para asegurarme de que no haya interrupciones. Luego dejé escapar un fuerte silbido y antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mis dragones habían salido de sus escondites y ahora rodeaban a los aldeanos. Sonreí y dije: Hippo. Es posible que ustedes no hagan nada estúpido porque harán cualquier cosa para protegerme a mí, a mis lobos y a ellos mismos, y no se preocupen, solo necesito sacar algunas cosas de mi pecho y luego seguiremos nuestro camino, y si yo tengo suerte de que nunca nos volvamos a ver. Luego me volví hacia Patapés, que ahora retrocedía lentamente. Simplemente le hice una señal con la mano a Violet y ella lanzó algunas de sus espinas detrás de él, cortándolo. Sonreí antes de preguntarle tranquilamente: Hippo, dime Patapés, ¿recuerdas los días en que éramos solo niños? Los días en que jugábamos a las escondidas en el bosque, construíamos balsas falsas y las veíamos hundirse, o cómo solíamos explorar las diferentes cuevas alrededor de la isla. Él me sonrió. Patapés. Sí, esos fueron buenos tiempos. Me pregunto por qué se detuvieron. Entonces lo fulminé con la mirada. Hippo. Se detuvieron cuando Patán y los gemelos comenzaron a meterse conmigo y tú no actuaste como lo haría un buen amigo y me apoyaste, sino que me abandonaste para evitar que te intimidaran. Él miró hacia abajo con culpa. Me alejé de él y comencé a caminar hacia los gemelos. Los miré y dije: Hippo, ustedes dos nunca fueron mis amigos y con el paso de los años empeoraron. Solían atarme a un árbol en el bosque por la noche y dejarme allí solo para poder escucharme gritar pidiendo ayuda durante horas y más. Una ocasión había un oso y si no fuera por el puñal que tenía en la bota esa vez ya estaría muerto. También está la vez que me asaste al fuego diciendo que me ibas a sacrificar a los dioses. Hasta Bocón vino y me sacó del fuego antes de que me prendiera fuego. Ustedes dos también tuvieron el mayor placer en insultarme y golpearme junto con Patán. Me hicieron muchas más cosas horribles y las enumeraría, pero prefiero no estar aquí hasta Snoggletog. Brutilda luego puso su mano sobre mi pecho, dijo en lo que supongo que consideró un tono seductor. Brutilda. Sabes que tengo pocas ideas sobre cómo puedo compensarte si solo me muestras esa cama que tienes en tu escondite. La miré y agarré su mano antes de quitármela de encima. Hippo. No está sucediendo ahora y dudo mucho que alguna vez suceda. Luego hizo un puchero. Brutilda. Oh, vamos, ¿sabes qué quieres? Luego me volví hacia sus padres. Hippo, por favor, aléjala de mí antes de que ya no pueda resistir el impulso de clavarle una daga en la cabeza. Rápidamente la alejaron. Luego dirigí mi atención a mi querido primo Patán, que ahora estaba despierto y lucía un ojo morado. Me acerqué a él antes de decir: Hippo, cuando éramos niños, no hice nada malo ni traté de ponerme en tu lado malo. Me intimidaste y me golpeaste de todos modos. ¿Por qué? Aunque nunca lo supe, por favor, mi querido primo. Luego lo agarré por el cuello con un brazo y terminé con: Hippo, ¿por qué me intimidaste? Patán. Porque eras un blanco fácil y mi papá dijo que estaba bien y me dijo que lo hiciera más a menudo. Vi en sus ojos que había otra razón, así que apreté un poco su cuello. Hippo, hay algo más. ¿Qué es? Patán. Estaba celoso de ti, ¿vale? Eras inteligente, divertido y futuro jefe, así que descargué mis frustraciones contigo. Lo miré. Hippo, la próxima vez ve a usar un árbol en el bosque en lugar de la familia. Entonces lo tiré al suelo. Luego me volví hacia el último miembro de mi generación. Astrid Oferson. Comencé mi avance hacia ella. Hippo,
Astrid o Ferson del resto de mi generación fuiste la peor de ellos. Astrid. ¿Cómo no te hice nada? Hippo. Oh, eso es exactamente lo que te hizo peor. Cada vez que me golpeaban o empujaban y tú estabas allí, te rogaba que me ayudaras, pero todo lo que hacías era ignorar mi petición de ayuda y ver cómo me golpeaban. Entonces la miré fijamente a los ojos. Hippo. Y cuando sobresalí en el entrenamiento de dragones, empezaste a intimidarme porque estabas celoso. Entonces decidí tocar un nervio. Hippo. La forma en que actuaste mostró lo patético que eres en verdad, como tu tío Frozen Fino Ferson. Todos se quedaron sin aliento cuando dije que todos sabían que básicamente le estaba pidiendo una muerte lenta y dolorosa. Sonreí ante su expresión de asombro, que rápidamente cambió a una de ira antes de que ella bajara su hacha sobre mí. Lo esquivé fácilmente antes de que me diera otro golpe. Sonreí ante sus intentos de lastimarme antes de decir: Hippo. Astrid, estoy usando mi piedra de la buena fortuna, no puedes tocarme. Luego respondió con los dientes apretados. Astrid. Correcto, pero sin esa piedra y esa armadura no eres más que Hippo el inútil. Luego la agarré del brazo y la empujé hacia atrás y con una mirada de enojo a través de los dientes apretados. Hippo. No necesito una armadura para vencerte. Entonces giré completamente el sello del cofre y dejé que la armadura cayera al suelo. Luego agarré mi piedra de la buena fortuna y la arranqué de mi cuello antes de tirarla al suelo, haciendo que todos se quedaran sin aliento cuando dije: Hippo. Y no necesito una estúpida piedra para vencerte. Ella me sonrió, probablemente pensando que tenía la ventaja, pero qué equivocada estaba, porque en 2 minutos estaba en el suelo con la hoja de su propia hacha hacia abajo y yo en el otro extremo sosteniéndola mirándola. Entonces dije: Hippo, nunca más me llames inútil. Luego aparté el hacha de ella antes de tirarla al suelo justo al lado de su cabeza. Luego me puse mi armadura junto con mi piedra de la buena fortuna antes de decir: Hippo. Ahora déjame ver. He respondido algunas preguntas, saqué lo que necesitaba de mi pecho, derribé a Patán, me reí mucho y vencí a Astrid. Bueno, puedo borrarlos de mi lista de cosas por hacer, lo que significa que ahora puedo irme a casa y relajarme. Me encogí de hombros y luego comencé a caminar hacia Chimuelo. Bocón se interpuso en mi camino y preguntó: Bocón, ¿dónde en el nombre de Odín aprendiste a pelear así como te volviste tan fuerte? Me encogí de hombros. Hippo. Mi casa tiene una habitación llena de pesas que obtuve de mi barco y decidí que debía hacer ejercicio con ellas, así que hice que mi muerte susurrante cavara una nueva habitación para hacer ejercicio y comencé a usarlas, así que me gané el tiempo. Pasó, lo que realmente ayudó, ya que a mis dragones les encanta jugar a la lucha libre. A veces mi lugar también tiene una sala de entrenamiento donde practiqué con múltiples armas y entrené con mis dragones que me ayudan de todos modos. Les gusta lanzarme sus espinas para que pueda practicar esquivando o lanzándome objetivos. Para practicar mi bloqueo también estaba mi viaje fuera del archipiélago que mi tío Spitload me interrumpió. Spitload. Espera. ¿Has estado fuera del archipiélago? Me volví hacia él. Hippo. Sí, lo hice y conocí a una raza de personas conocidas como mayas. Me permitieron quedarme en su ciudad después de que traje a la hija del emperador de la jungla, pero esa es una historia para otro momento porque me voy a casa ahora. Me volví hacia Chimuelo y una vez más comencé a caminar hacia él y una vez más me detuve. Esta vez fue de mi padre. Puso su mano en mi hombro y dijo: Estoico. Hippo, sé que estás enojado con nosotros y tienes todo el derecho de estarlo, pero te necesitamos de vuelta y te daré lo que quieras. Miré. Hippo, ¿qué podrías darme que me haga volver? Estoico, lo que quieras lo conseguimos. Resoplé con incredulidad. Hippo, ¿cómo que? Estoico, te construiremos tu propia fragua con todas las herramientas que necesites. Lancé una mirada poco impresionada. Hippo, mi lugar ya tiene uno. Estoico, ¿qué hay de tu propia academia de entrenamiento de dragones? Levanté una ceja. Hippo, ¿y qué demonios haría yo con una academia de dragones? Estoico, puedes entrenar a múltiples dragones allí y estudiarlos. Hippo, soy más que capaz de hacer eso en mi casa o en el bosque. Estoico, bueno, también puedes enseñar a otras personas cómo entrenarlos. Hippo, ¿a quién entrenaría para montar dragones? Estoico, el resto de tu generación. Me froté la cabeza. Hippo,
Hay múltiples problemas con eso, como para empezar, Patapez es demasiado cobarde para siquiera acercarse a un dragón, los dragones son criaturas orgullosas y necesitan ser respetadas y dudo mucho que el ego de Patán le permita tratar a un dragón con respeto. Astrid es demasiado agresivo, lo que no va bien con los dragones y los gemelos. Hice una pausa por un momento. Hippo. Bueno, ¿de verdad quieres darles el control de un reptil gigante que escupe fuego y que puede destruir una casa entera? Se frotó la barba. Estoico. Buen punto, pero ¿qué hará falta para que vuelvas? Suspiré y pasé junto a él. Hippo. Nada me va a hacer volver a mudarme a este pueblo. Estoico. Por favor, Hippo, ¿qué se necesita? Me giré y le di la mirada más fría y aguda que pude. Hippo. Durante 15 años ustedes hicieron de mi vida un infierno y si creen que pueden darme un regalo, entonces regresaré y todo volverá a la normalidad, entonces son más tontos que un saco de martillos. Patán. Bueno, si no fueras un inútil y algo de lo que podría estar orgulloso, entonces tal vez tu vida no hubiera sido tan horrible. Mis ojos se abrieron por lo que acaba de decir antes de ver que la expresión de su rostro se convirtió en una de comprensión cuando dijo Patán. Hippo, no quise, levanté mi mano mientras lo miraba. Hippo, si no fuera por Bocón, que siempre estuvo ahí para mí y ha sido más un padre para mí que tú, o tipos como Balde y Mantillo, que se molestaron en ser amables conmigo, me habría quitado la vida hace mucho tiempo. Ahora, si alguien me interrumpe y me voy de nuevo, no dudaré en matarlos. Luego pasé junto a mi padre y monté a Chimuelo, me puse el casco y luego le di unas palmaditas a Chimuelo en el cuello, indicando que era hora de irme. Resopló antes de despegar y solo se detuvo para recoger a Shadow y Snowflake. Luego nos fuimos a casa con mis otros dragones siguiéndonos. Estoicos Puff. Me quedé allí en estado de shock por lo que Hippo acababa de decir porque todo era verdad. Nunca estuve ahí para mi hijo, siempre lo dejé caer sobre Bocón y nunca intenté entrenarlo o escuchar lo que decía. Entonces escuché a Bocón gritar. Bocón, ¿qué acabas de decir? Me volteé y lo encontré sosteniendo a Brutacio por el cuello, mirándolo como dagas. Brutacio respondió con voz aterrorizada. Brutacio, nada Bocón. Bocón levantó su anzuelo. Bocón. No me mientas, te escuché decir algo sobre jugar con los inventos de Hippo. Ahora habla antes de que te destripe como un pez. Brutacio, mi hermana y yo siempre estuvimos celosos de cómo Hippo podía construir cosas geniales, así que mientras él estaba fuera, siempre nos metíamos con ellos, y probablemente por eso fracasaron. Sentí que mi cara comenzaba a arder mientras decía. Estoico. Entonces estás diciendo que si no fuera por ti, los dos inventos de Ikup habrían funcionado perfectamente y no habrían causado tanto daño, por lo que no habríamos sido tan crueles con él. Brutacio solo dijo. Brutacio, sí. Entonces sentí que mi cara se ponía roja. Estoico. Debería desterrarlos a ambos. Debería tenerlos a ambos con águilas de sangre. Bocón bajó a Brutacio mientras me miraba. Bocón. Ahora no los culpes porque Hippo dejó a Estoico. Fuiste tú quien fue cruel con tu hijo, recuerda y no olvides lo que acabas de decirle honestamente. Estoico tenía razón, eres el peor padre que Berks haya visto. Luego se dio la vuelta y miró a la multitud mientras decía. Bocón. Todos ustedes también deberían estar avergonzados de cómo trataron a Hippo, nunca le dieron una pésima oportunidad. Luego se volvió hacia su fragua y se alejó cojeando. Eventualmente, la multitud se separó con la cabeza gacha, probablemente pensando en cómo trataban a Hippo. Luego caminé a casa y me senté en mi silla mirándome las manos mientras decía. Estoico. Valka, ¿qué he hecho? Hippo Puff. Recién llegamos a casa y realmente necesitaba liberar mi ira. Me acerqué a los soportes de mi armadura, me quité la armadura de batalla y la puse en su soporte. Luego entré a mi sala de pesas y me acerqué a un saco de boxeo que hice, llenando un saco viejo con arena y colgándolo de un gancho en el techo. Luego me lo imaginé como la cara de mi padre y comencé a golpearlo. No sé cuánto tiempo estuve haciendo esto, pero cuando finalmente paré, mi saco de boxeo tenía una gran abolladura y mis dragones y animales me miraban preocupados. Suspiré y los miré mientras decía. Hippo. Estoy bien, chicos, solo necesitaba desahogarme. Entonces sentí algo húmedo en mis manos, miré hacia abajo y vi que había estado golpeando la bolsa durante tanto tiempo que mis nudillos habían comenzado a sangrar en algún momento. Suspiré y me fui a limpiar la sangre y vendar mis heridas.
Entré en la sala de aguas termales y me acerqué a un cuenco de agua sobre una mesa de piedra. Que hice, agarré el paño que estaba en el cuenco y limpié la sangre. Luego tomé algunos trapos viejos y vendé mis heridas. Salí de la sala de aguas termales y subí a mi dormitorio. Miré afuera y vi que estaba anocheciendo. Pensé que probablemente debería acostarme temprano para ayudar a calmar mis nervios para mañana. Luego salté a la cama con un fuerte suspiro mientras me dormía. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría